Vamos a leer la palabra de Dios. San Marcos capítulo 2. A partir del versículo 1. San Marcos capítulo 2, a partir del versículo 1 hasta el versículo 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Después de recibir la salvación, ¿cómo debemos vivir nuestra vida espiritual? Vamos a hablar de ese tema en esta mañana. Todos reciben la salvación aquí, ¿verdad? ¿Hay alguno entre nosotros que no ha recibido la salvación? Ustedes pueden ver esa imagen. Entonces, ¿cuál es el título de esta conferencia, de esta charla? Es el contraataque. El contraataque. Es necesario saber pelear bien. No estoy hablando que se pelee con la persona que está a su lado. Pero hay algo muy importante en la vida espiritual. Hay personas que pelean con su pareja, con su esposo o esposa. No hablo de ese tipo de pelea, sino que hay un gran enemigo en nuestra vida espiritual. Son los pensamientos de la desesperanza que se levantan dentro de nuestro corazón. Hay que luchar contra estos pensamientos que se levantan dentro de nuestro corazón. Y si perdemos esa batalla, entonces vamos a fracasar. Hace poco tiempo el pastor Oksu Park, él tuvo una comunión con nosotros. ¿Saben cuál es el problema principal a la hora de vivir la vida espiritual? Son los pensamientos que se levantan dentro de nuestro corazón. Hay que combatir contra estos pensamientos. Hay algo dentro de nosotros. Vamos a ver la imagen, por favor. En el año 1987, ingresé a la prisión. Hubo un motivo, una razón por la cual entré en la cárcel. Una dificultad le ocurrió a un amigo mío. Y yo tenía una intención de ayudar a mi amigo. Y 4 amigos míos junto conmigo dijimos: ¿cómo podemos ayudar a este amigo? Ahora que lo pienso bien, pude haberle dicho a mis padres, pero en este momento no pensé en eso. Vamos a ayudar a mi amigo. ¿Cómo le ayudamos? Porque los estudiantes no andan con dinero. En ese momento estaba en la secundaria.
En mi tierra natal el cultivo del ajo era muy popular. Entonces nosotros vendimos el ajo, vendimos ese ajo. Entonces dijimos, vendamos ese ajo, ganemos dinero y ayudemos a nuestro amigo. Entonces robamos. Entonces tomamos mucho de ese ajo, lo llevamos a la ciudad, lo vendimos y entonces pudimos reunir una gran cantidad de dinero. Después de ayudar a nuestro amigo, aún así nos quedó una gran cantidad de dinero y mis amigos lo tomaron y lo desperdiciaron. Entonces, cuando estábamos tan jóvenes era tan divertido hacer eso. Entonces dijimos, vamos a robar ajo otra vez. Y esa vez, entonces sí, nos hallaron, nos sorprendieron y nos llevaron a la estación de policía. Entonces empezó una investigación muy seria en Corea. Y también las torturas eran muy severas, entonces nos ponían cabeza abajo. Y también nos ponían, por ejemplo, entonces nos echaban chile dentro de las fosas nasales para torturarnos. ¿Cómo creen que se sentía eso? Nos ponían boca abajo y nos ponían chile en las fosas nasales. ¿Los han torturado así a ustedes en alguna ocasión? ¿Ustedes han torturado a alguna otra persona físicamente? ¿De dónde es usted? Soy de Pasadena, California y trabajaba en la cárcel de Lancaster. Trabajo en una prisión, en un correccional en California. Entonces yo fui atormentado y torturado por eso. Pensé de esta manera. Todos nosotros estábamos atravesando este sufrimiento tan grande. Entonces, si solo uno de nosotros tomaba la responsabilidad, los otros tres pueden salir libres. Entonces, estaba pensando en tomar la responsabilidad. Nadie quería asumir la responsabilidad por el resto de mis amigos. Entonces yo dije, yo voy a asumir toda la responsabilidad. Y ustedes digan que no hicieron nada. Yo voy a asumir toda la responsabilidad. Y así fue como yo ingresé en la cárcel. Cuando salí, entonces mi mamá, para poder pagar por mi fianza, vendió terreno. Entonces ella pagó mi fianza para yo poder salir en libertad. Y me sentí tan avergonzado a esa edad tan temprana cuando salí de la cárcel. Ahora tenía que regresar a mi pueblo natal y me sentía tan avergonzado. Estaba cabizbajo y estaba caminando de regreso hacia mi tierra natal. Pero noté que los ancianos de mi pueblo natal me estaban esperando. Cuando llegué a la entrada de mi pueblo natal, estaban los ancianos a ambos lados de la entrada de mi pueblo natal y yo iba caminando a través, digamos, entrando, y empezaron a aplaudir. Entonces dijeron, aquí está Gison, todos aplaudanle. Entonces recibió tantos aplausos. Entonces regresé después de robar, pero ¿por qué me están aplaudiendo de esta forma? Mis amigos también estaban ahí presentes. Y el jefe del pueblo del natal dijo, y entonces me señaló con el dedo, dijo, estos son unos cobardes. Hicieron la misma falta, pero dijeron que no hicieron nada. Pero Gison entonces asumió la responsabilidad por todos sus amigos. Este hombre es como Jesucristo. Este hombre va a ser un gran hombre.
Él guardó y cuidó a sus amigos and I was so applauded at that. y me aplaudieron tantísimo en esa ocasión. I was so praised. Do you think I would be happy? Me sentí muy elogiado. Entonces, ¿qué creen? ¿Que me sentí feliz? Praised before? ¿A ustedes los han elogiado anteriormente? You have many times, right? Muchas veces los han elogiado, ¿verdad? What kind of a praise did you? ¿Qué tipo de elogio recibió usted, señora? Should I take a guess? ¿Adivino? You were praised that you were beautiful, right? Le dijeron que era muy hermosa, ¿verdad? Sí. You know, I just said it. ciego. Su papá. Su mamá estaba ciega por eso. What kind of a praise did you receive? ¿Qué tipo de elogio recibió usted? No, hombre. Sí, voy corriendo. 누구한테? From who? Su papá. ¿De quién recibió ese elogio? De su abuelita. Ya estaba ciega. 칭찬을 드리기 너무 기분 So 좋잖아요. when you're praised, you feel very happy. 우리 첫 번째 시간은 Cuando le elogian se siente muy feliz usted. In the first session, we talked about when you're praised and you acknowledge it. En la primera sesión nos dimos cuenta que si nos elogian y aceptamos ese elogio, empezamos a pensar, soy grandioso, tengo la razón. 때는 Me too, at the time. Yo también, Those hearts entered into me. esos pensamientos entraron en mi corazón, se establecieron en mí. 자기가 괜찮다고 생각하고 옳다는 생각이 만들어지는 Then 거예요. the heart to think that you're all right and you are right. Entonces empecé a pensar que tenía la razón, que estaba en lo correcto. From then on, you begin to trust yourself A partir de ese momento uno empieza a confiar en sí mismo, as if you are someone great. como si usted fuera una gran persona. 중학교를 졸업하고 고등학교를 갔는데 So after I graduated middle school, I went to high school, Entonces después ingresé, digamos, just to high school. no pude adaptarme a la secundaria el 11º año. Because in all for 3 years, Durante 3 años 그래가지고 학교 생활을 잘 못했어요. I could not adjust to my school life. no podía adaptarme a la vida de la secundaria. And then little by little, after I finished my school years, Después de que terminé mis años en la secundaria, because I couldn't study well, como no era buen estudiante, 늘 이제 뒤에서 1등했잖아요. I was always first at being last. entonces siempre era en primer lugar, pero de ser último, siempre llegaba de último, entonces no tenía a dónde ir. 공장이었어요. And the only place I could go was a factory. El único lugar donde podía ir era trabajar en una fábrica. The first place I got my job was a sewing factory. Entonces empecé a trabajar en una fábrica donde se cosía ropa. Post, there was a book. 미션이 시작하고 They're looking for someone to work at this factory. Vi entonces un anuncio que estaban buscando a alguien para trabajar en la fábrica, entonces apliqué a ese trabajo. 아침에 일어나는 빗자루로 청소를 하고 And they said in the morning I would sweep the floor En las mañanas entonces yo barría el piso and I would start threading. y después empezaba ya a coser. And so in the morning I woke up and I picked up the broom. Entonces en la mañana levantaba yo la escoba, 도저히 빗자루 empezaba a limpiar, I cannot hold this broom. pero no podía sostener bien la escoba. ¿Por qué? 부끄럽고 쪽팔리고 창피했어요. It was such an embarrassing and shameful thing to do. Era algo que me daba mucha vergüenza. ¿Por qué? 이장님 Because the chief of the town, Porque el jefe del pueblo que me había dicho, I'm going to be a great man. me dijo, usted va a ser un gran hombre. And the chief acknowledged me. Y el jefe del pueblo me reconoció. You're going to be a famous man. Kim Ki-sung, usted va a ser un hombre famoso. And if you're a famous man, Entonces usted piensa que usted va a ser un hombre famoso, grooming in the factory, pero usted estaba barriendo el piso de la fábrica. it's so embarrassing. Entonces me dio muchísima vergüenza. It hurt my pride. Y eso me dolió mucho en mi orgullo. So I tossed the broom away, Entonces yo tiré la escoba walked out. y salí de la fábrica entonces. 돈 벌 수 있는 방법이 뭡니까? So what is the way where you don't have to work but you can still make money? Entonces pensé, ¿cómo hago para ganar dinero sin tener que trabajar? 월급 받아 청소도 하고 You know, you get a monthly salary by cleaning. Entonces, si recibe un salario mensual por coser, por barrer, And if you're not good at working, then you get cursed at. y también si no lo hace bien, entonces le regañan. Salaries like that. Entonces las personas que reciben un salario mensual de esa forma, But in my heart, I thought that I'm a great man. pero como yo pensaba que yo era un gran hombre, Cleaning became a difficulty for me. entonces para mí limpiar y barrer era difícil. Threw the broom away. Entonces yo tiré la escoba And I was so ashamed and embarrassed. y me sentí tan avergonzado. 이제 일 안 하고 돈 벌 수 있는 방법이 So what is the way for me to not work but I Entonces, continue? ¿cómo hago para ganar dinero sin tener que trabajar? Entonces esa es la vida criminal. 돈을 많이 벌어놓으면 You know, when
Cuando algunas personas atraviesan muchas cosas y ganan mucho dinero, don't have to put a lot of effort to just steal it. los ladrones no tienen que poner mucho esfuerzo, sino que nada más tienen que ver cómo So I began le quitan eso a las personas. Entonces empecé a robar. and I started to steal. Entonces empecé a robar, I get nervous. me ponía nervioso, Even I make money. a pesar de que ganaba dinero. Oh, so I would just waste those goods. Entonces yo desperdiciaba ese dinero. So I wasn't able to really save up money. Entonces no pude ahorrar nada. And my chief in town said, I'm going to be a great man. Y el jefe de mi pueblo dijo que voy a ser un gran hombre. You're going to be successful. Y entonces él dijo, Gison, usted va a ser un hombre exitoso. But you know, I can barely feed myself. Pero apenas podía alimentarme. I thought to myself, no, I need to succeed. Entonces yo pensé, no, yo tengo que ser exitoso, pero no quiero trabajar. Entonces, What did I think of? ¿en qué pensé? Now let me do something big. Entonces voy a hacer algo grande. Let me just do something really big. Finish it once and for all. Voy a hacer algo grande. And then let me just do it really big and quit from then on. Entonces voy a hacer solo una cosa bien grande. What is a method for me to do something really big and finish it Entonces, once for ¿qué podía hacer algo que fuera de gran escala para? all? What place has money? ¿Qué lugar tiene mucho dinero? Yes. Yes, so I went to the bank. Entonces fui al banco. So I finished it there. Entonces completé todo ahí. Instead of doing stealing every day, En lugar de estar robando poquitos día a día, all at once, voy a coger una gran cantidad de dinero y ahí termino. Ya no robo más. so hey, let's go rob a bank. Entonces dijimos, vamos a robar un banco. So there are these cars that carry the cash for the bank. Entonces había estos vehículos que transportan valores, dinero. And while we were robbing that cash car, Mientras que estábamos asaltando ese vehículo que transportaba valores, and we succeeded and we're running away. y tuvimos éxito, entonces llevábamos el dinero, ya estábamos huyendo y nos llegó la policía. And from the back, my friend was yelling. Y desde atrás mi amigo gritaba, Gison. And I looked back. Volví a ver hacia My atrás. friend was already caught. Mi amigo lo habían ya, la policía lo había detenido. ¿Qué tengo que hacer en ese Just caso? run away. ¿Huyo? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué hay que hacer en ese caso? You just have to run away. Usted tiene que tratar de huir, ¿cierto? Chief, Pero ¿qué había dicho el pueblo? El jefe del pueblo había dicho, yo soy un gran hombre. selfishly run away. Entonces yo no puedo nada más egoístamente huir. Entonces yo regresé. I went back. Entonces yo regresé And then my friend, he had the bag with the cash and he got caught. Entonces mi amigo tenía la bolsa con el dinero y él fue detenido. Entonces yo tenía que salvarle. We killed somebody. Entonces matamos al policía. And so while we were running away, Entonces mientras huíamos, later we got caught. después sí nos detuvieron. And I went to prison because of that. Entonces ingresé a la cárcel a causa de esto. Because of that, we received life sentence. Y entonces recibimos una pena, una condena de cadena perpetua. After 16 years, I was released. Y después de 16 años salí en libertad. There is a mindset that the inmates have. Entonces hay una mentalidad que tienen los que están privados de libertad. So people who end up in prison, they have this mindset Las that personas que terminan yendo a la prisión es porque tienen un cierto tipo de mentalidad que hace inevitable que lleguen ahí. people who have a miserable life, they only have a mindset to live a Las personas que viven miserablemente es porque tienen una mentalidad que les lleva hacia ese tipo de vida. Pero los que tienen éxito they have a mindset. es porque tienen una mentalidad que inevitablemente les conduce a ese éxito. I was someone who had a mindset that could only lead. Yo tenía un tipo de mentalidad que inevitablemente me iba a llevar al fracaso. Vamos a ver aquí, por favor. Veamos la imagen. So pastor taught me about counterattack. Entonces el pastor me enseñó acerca del contraataque. Now, how are we able to work in 30 prisons all over the world? ¿Cómo podemos trabajar en 30 centros penitenciarios en todo el mundo? So I want to talk about that. De esto quiero hablar. First, En primer lugar, you have to hear about the world of the heart. usted tiene que escuchar acerca del mundo del corazón. What kind of a mindset only leads you to prison? ¿Qué tipo de mentalidad inevitablemente nos llevará a la cárcel? Actually, just cleaning in
Entonces, ¿barrer el piso de la fábrica es algo difícil o fácil? in your own house, ¿Alguna vez usted ha barrido el piso en su propia casa? ¿Es difícil o es fácil? Es fácil, ¿verdad? but I couldn't do it. Pero yo no podía hacer algo que era fácil. Para mí era tan difícil. Why is that? ¿Por qué sucede así? 그래야 돼. Oh no. 왜냐하면 Because 이 교도소 가는 사람들은 people who go to prison, Las personas que van a la cárcel 정신 구조를 하는데 they only have a mindset that can lead them to prison. tienen una mentalidad que inevitablemente les lleva ahí. Aquí les voy a contar de un suceso. A student studied so well, Un estudiante que era muy buen estudiante 보통 아파트에 핀 자살했어요. and not too long ago at the Tower Palace, this student committed suicide. y hace poco en la Torre Palace él se suicidó y hay una razón por la que se suicidó. ¿Por qué? 신문 기사를 보니까 So I read the newspaper about it. Estuve leyendo las noticias en el periódico. So he was a medical student Era estudiante de medicina and he failed his exam. y él perdió uno de sus exámenes He was really shocked by that. y quedó muy impactado por eso. His heart was really hurt. Y su corazón sintió muchísimo dolor. Su orgullo se lastimó. Wherever he went, he actually was first place. En cualquier lugar, él siempre sacaba las mejores notas. Él nunca había perdido un examen anteriormente. Y como perdió ese examen, In his heart, it was such a great shock. en su corazón eso fue algo impactante. He was hurt, Y su orgullo se hirió not handle it. y no pudo manejar eso. 친구는 돈도 많이 있어요. And so this friend was very wealthy, 좋은 차 Entonces had a really nice house, tenía una casa hermosa, tenía dinero, manejaba un buen vehículo, everything in life. tenía todas las cosas en la vida. ¿Qué le hacía falta? Nada. But this person decided to choose suicide. Pero decidió suicidarse. So because of the reason that he failed his medical entrance exam, Entonces, porque falló en el examen de ingreso a la escuela de medicina, su corazón se hirió, quedó muy I dolido. was told in the factory to sweep. Cuando me dijeron que barriera en la fábrica, mi orgullo también se hirió. 그런 공통점이 있죠. ¿Me comprenden? Some similarities there. Hay algunas semejanzas. He took the test and then he got hurt. Hizo el examen, lo perdió y quedó muy herido por el hecho de que perdió el examen. And then in the factory, I was told En mi caso me dijeron barra el piso, my heart was. también mi corazón quedó herido. Tiré la escoba y salí de la fábrica. 그래가지고 And so, Entonces, 이 마음 상했단 말이에요. the heart gets hurt. el corazón tiene heridas, ¿cierto? 마음이 상하면 So if your heart gets hurt, Si su corazón se hiere, 향해서 마음을 닫습니다. then you close your heart towards the other person. entonces uno cierra su corazón hacia los demás, ¿cierto? Full of resent and complaint. Y está lleno de resentimiento y quejas. Talk to you anymore. Ya no voy a hablarte más. 마음의 상처로 진행이 되죠. Then the wounds begin to form in your heart. Entonces se forman las heridas dentro del corazón. Anyone who's had their heart hurt before, ¿A alguien lo han herido, digamos? 그것 때문에 for what reason? ¿Por qué razón la hirieron? 어머니 아버지 때문에 Yes, because of your mother and father. A causa de sus padres, ¿verdad? What about you, sister? Usted, hermana, My mom, 가족 때문에. me hicieron un tatuaje, eso me dolió mucho. 사랑 때문에 된 마음. 이제 여러 가지 마음 So 상하지. there's a lot of reasons why our hearts get hurt. 대형 Hay muchos motivos para... There's an incident. Cuando hay un suceso, 일이 있어서 항상 그것 때문에 사고 나는 게 아닙니다. It's not because some big accident happened. no es por un gran evento que sucedió. Core of incidents, Si uno ve a la raíz de un suceso, very small, es por algo muy pequeño. right? 근데 이제 마음이 상하면은 So when the heart gets hurt, Entonces, cuando el corazón resulta herido, lastimado, to form, entonces se forman esas heridas. 되지 않으면 and if you don't heal the wounds in your heart, Y si usted no sana o no cura esas heridas, it's a really big accident. entonces ahí se agranda el problema. Illness in your heart, Entonces usted se enferma en su corazón. for that illness, Si usted no soluciona esa enfermedad en su corazón, you either commit y lo podría conducir hasta el suicidio. or you cause a big O usted podría ser el causante de un problema grande. or you get a divorce. O usted termina divorciándose. There's a lot of different incidents that happen because of this. Entonces hay diferentes consecuencias. 대학의 교수라고 해서 행복한 건 아니에요. Just because we're a professor at a university
Solo porque una persona es un profesor en una universidad no quiere decir que usted va a ser feliz. Professor doesn't mean I'll be happy. No quiere decir porque usted es un profesor que usted puede ser feliz, To be happy. para que su corazón sienta la felicidad Miserable. o para que experimente sentirse miserable. It has nothing to do with how much you've learned. No tiene que ver con cuánto usted estudió o no estudió. If that's the case, are all smart people happy? Entonces, ¿todas las personas que estudiaron mucho son felices? No es así. So just because you have a high authority doesn't mean Solo porque una persona tiene una posición alta de autoridad no quiere decir que sea feliz, ¿cierto? I'm a famous professor. Vamos a decir, por ejemplo, que soy un profesor muy reconocido. Drive my car. Tengo que manejar mi vehículo. So can I drive my car without a license? ¿Puedo manejar mi vehículo sin una licencia de conducir? ¿Es posible eso? No, it's not. No, no es posible. No matter how much of a famous No importa qué tan prestigioso sea un profesor, I also have to go get a driver's también tengo que cumplir con las reglas y ir a conseguir una licencia de conducir. drive a car. También debo aprender la habilidad de conducir un vehículo. Y a partir de ese momento entonces yo puedo manejar. So getting your driver's license Entonces, para conseguir una licencia de conducir has nothing to do with each other. y estudiar, ser un buen estudiante no tiene ninguna relación. You have to get a driver's license if you want to drive a car. 여러분이 Necesita tener una licencia de conducir si quiere manejar un vehículo. Want to live a happy life? Si ustedes quieren vivir una vida feliz, 돈이 많다고. pensar, yo estudié bien, tengo una buena casa, soy adinerado, tengo un buen vehículo, eso no es lo que va a darnos la felicidad. El mundo del corazón About that. es lo que tenemos que aprender. You have to learn how to manage your Tenemos que aprender a administrar nuestro corazón, 마음이 행복하고 그러면 전혀 별개 You're making a lot of money knowing hacer mucho dinero to the happiness of your heart. no tiene nada que ver con la felicidad del corazón. So everyone, you must learn the world of the heart. Entonces, por favor, aprendan el mundo del corazón. 사람의 말과 행동에 의해서 마음이 상하고 And because of the actions and words that are said Y to por you, las acciones 마음이 y las palabras que nos dicen, a veces nuestro corazón se hiere. Cuando nuestro corazón resulta lastimado, se forman heridas. 아물지 않으면 and if you don't cure those, Y si no tratamos o curamos esas heridas, se enferma el corazón. you don't cure the illness, Y si usted no cura esa enfermedad, big accident that entonces sucede algo grave. Entonces, 왜 자꾸 우리가 마음이 상할까? why are we keep getting hurt in our heart? ¿por qué seguimos siendo heridos en nuestro corazón, lastimados? Reason why? Hay una razón por la cual seguimos siendo lastimados. 마음이 상하는 이유가 있는데 There's a reason why our hearts get hurt. Hay una razón, 형편을 만났기 때문에 un motivo. Because I went through so many situations. Es porque atravesé demasiadas situaciones difíciles, o es por esa persona, Because of my family. o es por a causa de mi familia. It's just a superficial. Eso es solo un motivo, una causa superficial. There is a course, a reason why. Hay una raíz principal y es porque usted tiene un corazón débil. Those who go to prison, they all have weak hearts. Todas las personas que terminan en la cárcel es porque tienen un corazón y una mentalidad débil, They're shocked by even the smallest thing. porque aún las cosas más pequeñas les impactan. Their hearts are so weak, they're shocked by the Sus small. corazones son débiles, entonces cualquier evento pequeño les impacta. ¿Usted se ha casado anteriormente? Been married? ¿Usted se ha casado o está casada? 안 갔죠 아직. 또 집에 안 가죠. Who's not married? ¿Quién no está casado? 자 배우자를 선택할 때 So when you choose your significant other, Entonces cuando usted elige a su pareja, something very important I want to tell you. hay algo muy importante que tengo que decirle. 해서 Just because your other is handsome or Solo porque su pareja sea bien parecida, select them based on their outer appearance. no elija a esa persona con base a la apariencia. 한 사람을 만나게 되면 Because if you meet a weak-hearted person, Porque si esa persona tiene un corazón débil, difficult for you. su vida se va a volver muy difícil. Frustrated, angry, and upset Va a haber mucha frustración, enojo por las cosas más pequeñas y el hogar nunca va a estar en paz. because they're so shocked even by the smallest thing that Cualquier suceso pequeño va a alterar grandemente el hogar. Entonces cuando elijan a una pareja, someone with a strong heart, por favor elijan a una persona que tenga un corazón fuerte. ¿Tiene sentido? of someone with a strong heart. Alguien con un corazón y una mentalidad fuerte. De esa forma, usted va a ser feliz. 예 맞습니다. 근데 여기 이제 계란을 주먹으로 치면 깨지 안 깨져? So if you take your fist and hit the brick, will it break? Entonces, por ejemplo, si usted toma su puño y usted golpea un ladrillo, If you take an egg and you use your fist to break it, it'll
Pero si usted toma un huevo y usted lo golpea con su puño, se quiebra, ¿verdad? ¿Por qué? 왜 깨지는 거예요? Why would it break? ¿Por qué se quiebra ese huevo? Because it's weak. Porque es débil la cáscara. What about the wall? Pero ¿qué pasa con la pared de ladrillo? 한번 해봐요. Oh, could you try? ¿Puede intentar? 저 그것도 한번 좀. No, me dolería mucho si trato de golpear esa pared de ladrillo. Wall, you cannot break it down. Una pared de ladrillo no se puede romper con el puño. Las paredes, las puertas, vidrios, sí. 시범적으로 지금 당장 But as an example, you could Sí. show them. Trate, sí, como un ejemplo, por favor. Muéstrenos. ¿A usted o a la pared? 벽돌 안 깨지잖아. 아무 때나 안 It 깨져. wouldn't break. No se va a romper, ¿verdad? 안 깨져요 이게. You know, it wouldn't break No se va a romper, ¿verdad? Esa pared. ¿Por qué? 안 깨져. because it's strong. Porque es fuerte esa pared, ¿cierto? 마음도 똑같아. The heart is the same. El corazón sucede lo mismo. There's people who have weak hearts, Alguien que tenga un corazón débil who have strong. y hay personas que tienen un corazón fuerte. People with weak hearts, they're shocked. Las personas que tienen un corazón débil, el más mínimo suceso les sacude, les hace estar resentidos, les hace sentirse frustrados. Their heart is weak. Eso es porque el corazón es débil. So a person who has a weak heart is very unfortunate. Una persona que tiene su corazón débil es muy desafortunada. 학교에서 의사 시험에 떨어졌다고 사실 자살한 사람. Take the example of the student who committed suicide. Por ejemplo, ese estudiante que se suicidó porque no pasó un examen. It's possible to fail an exam. Es posible que uno pierda un examen, His heart was too great. pero el impacto en su corazón fue inmanejable, fue demasiado grande. Chose suicide. Entonces eligió el camino del suicidio a causa de esto. Leaving the factory is not a big deal. Barrer el piso no es nada importante, es algo fácil de hacer. Why is that? Pero para mí fue muy difícil My heart was weak. porque mi corazón era débil, por eso era muy difícil para mí. Why is our hearts weak? Entonces, ¿por qué es nuestro corazón débil? There is a reason why our hearts are weak. Hay una razón por la cual nuestro corazón es débil. 이미 약해진 이유는 The reason why our hearts are weak, La razón por la cual nuestro corazón es débil 피하는 마인드를 가지고 we have a mindset to avoid. es porque tenemos una mentalidad de evitar. 피하고 When you're young, you always avoid burdening. Cuando uno es joven, entonces evita el trabajo que es difícil, pesado. Avoid hardship. Se trata de evitar la dificultad. Becomes weak. Ahí es cuando el corazón se vuelve débil. 이라고 화가 나. So no matter what it is, you get upset and Entonces, no importa lo que sea lo que nos causa frustración o enojo. however, if you have from your youth overcame your Pero si desde joven uno aprendió a superar dificultades y uno se enfrentó a diferentes problemas, obstáculos, el corazón se vuelve más fuerte, resistente. so no matter what difficulty comes, Entonces, sin importar la dificultad que venga a su vida, you have the heart to be able to overcome it. entonces usted tiene una fortaleza de corazón que le permita superar eso. Las personas en la cárcel, 교도소 가게 되냐면은 Why is it that they're ending up in prison? ¿por qué terminan entonces en la cárcel? Because most people in prison have weak hearts. Porque muchos de ellos tienen un corazón débil. You know, you can get a job at the factory and be told to sweep. Entonces pueden conseguir un trabajo en la fábrica y podrían barrer el piso, aunque sean despreciados por otros. With difficulties, you can get your salary. Pero aunque sea con dificultad, podría obtener un salario honesto, eso no es ningún problema. 뭐야 유치한 사람한테 너무 자존심 상해. But to some, even sweeping is Pero really para algunos, aún barrer el piso es algo penoso. If someone curses at me, you can't handle Y it. si alguien me insulta, entonces también es algo que no puede manejar la persona. Eso es porque el corazón es débil. Cuando era más joven, When I was 27, cuando tenía 27 años, 죽을 병이 많았었는데 I almost faced death. casi muero. 제가 1년 동안 투병 생활했어요. For 1 year, I did. 1년 동안 Durante un año 했었는데 I was doing. 만약에 사람이 1년 동안 누워 있으면 어떻게 되는지 아세요? Also, I was laying in bed for a whole year, and do you know what happened? estuve en cama durante un año entero y ¿saben qué pasó? All the muscles in your body relax. Todo el músculo del cuerpo se pierde, 시간 지나서 몸이 회복 se relaja, se debilita. After a year, your body recovers. 운동장 Después de un año, entonces, I went to the 한 field 바퀴를 제대로 못 뛰겠어요. at the track, and I couldn't even make one lap.
Ni siquiera podía dar una vuelta entera a una pista de atletismo. ¿Por qué? Because while I was laying down for such a long Porque como estuve en cama tanto tiempo, entonces mis músculos estaban debilitados. 운동장을 뛰기 시작했어요. so I began to run. Empecé a correr. Today I'll just run one lap. Hoy voy a correr nada más. Entonces, una vuelta a la pista. I'll do 1.5. Mañana voy a correr una vuelta y media a la pista de atletismo. Y después voy a intentar correr 2 vueltas alrededor de la pista de atletismo. Little I extended Entonces, the amount that poco a poco, entonces aumenté la cantidad de vueltas que le daba a la pista de atletismo. Y después de un año, 운동장을 40바퀴 뛰고 있었어요. I was running 40 laps around the track. podía correr 40 vueltas de la pista de atletismo. A year before that, Pero ¿qué pasó un año antes que eso? barely one lap. Con costos podía darle una vuelta a la pista de atletismo. 40바퀴를 뛰고 Y un año después, 40 vueltas a la pista de atletismo. This is what you call change. Entonces eso es lo que llamamos el cambio, ¿cierto? 능력이 없었는데 So the year before I was only capable of running one lap. Un año antes solo tenía la capacidad de correr una vuelta a la pista de atletismo, pero el año siguiente podía darle 40 vueltas a la pista de aterrizaje. Quiere decir que podía hacer 40 veces el trabajo que hacía antes. Pero ¿qué sucedió? 운동을 해주면서 I diligently began to exercise En forma diligente y disciplinada empecé a hacer ejercicio y los músculos de mi cuerpo se empezaron a fortalecer. my body began to grow. Y como los músculos de mi cuerpo empezaron a fortalecerse, a crecer, I had the capability to do a lot of exercise. entonces ya tenía la capacidad de hacer mucho más ejercicio. Heart is the same. En el mundo del corazón es igual. 풍성한 사람이 있고 So there is someone who has abundance of muscle in their heart, Hay una persona que tiene músculo en su corazón people who have no muscles in their heart. y hay personas que no tienen nada de músculo en su corazón. Muscles in their heart, Las personas que no tienen músculo de corazón, si usted les toca un poco, so hurt, se sienten muy lastimados much torment. y están en un tormento muy grande y están muy molestos. 불평하고 원망하고 And those without the muscles of their Pero heart are las always personas sitting in resentment. que no tienen músculo en su corazón siempre están con resentimiento, siempre están quejando, siempre están negativos. But those who have strong muscles, Pero los que tienen músculo en su corazón 운동량을 소화시킬 수 있는 능력이 they have the capability to intake a lot of exercise. entonces pueden hacer muchísimo ejercicio. They have the strength to overcome and take on all these difficulties. Tienen la fuerza para enfrentar y sobreponerse a muchísimas dificultades. So you must do the work of growing muscles. Entonces ustedes deben desarrollar el músculo de su corazón. 여러분이 부담 ¿Cómo pueden hacer esto? 왔을 때 그걸 피하는 사람이 있고 부딪히는 사람이 It is 있는데 when a burdening Entonces cuando ustedes hacen algo pesado, difícil, hay dos cosas. O usted enfrenta la dificultad o usted le huye. Cuando le venga algo difícil y usted lo enfrenta, at that time the muscles in your heart. en ese momento se empieza a desarrollar el músculo de su corazón. ¿Por qué? Why do people avoid burden? ¿Por qué las personas evitan y eluden lo que es difícil, lo que es pesado? Hay una razón por la cual las personas evitan. ¿Es porque son vagos? Because they don't want to deal with it. ¿Es porque no quieren lidiar con esto? No es eso. ¿Cuál es la raíz, la causa? Because they have the faith God will not help me. Es porque tienen un pensamiento, Dios no va a ayudarme. God will not help me. Es porque tienen una mentalidad, Dios no me va a apoyar. If it comes to them, they don't. Cuando les viene una dificultad, no quieren enfrentarse a esa dificultad. If you have the faith, God will surely help. Si usted tiene la certeza que Dios seguramente le va a ayudar, Whatever difficulty you have, cualquier dificultad que le venga a su vida, usted le va a enfrentar, ¿cierto? Saul, he met Goliath and he avoided it. Entonces David, por ejemplo, Saúl evitó enfrentarse a Goliat, pero David enfrentó a Goliat. He faced it and fought. God Y entonces porque David enfrentó a Goliat, él triunfó, ¿verdad? So when you face a difficulty, when you face Cuando ustedes enfrentan algo difícil, algo pesado, people who collide with that burden, una persona que se enfrenta a esa dificultad, 속에 나를 돕는 걸 경험해야 돼. you can experience God helps me in entonces la persona puede saborear cómo Dios le ayuda en medio de la dificultad. then the muscles of faith begin to grow. Y entonces los músculos de la fe se empiezan a desarrollar y a crecer. 한 바퀴밖에 못 뛴 사람들이 So people who normally can only take one lap, Entonces, las personas que normalmente podrían darle solo una vuelta a la pista de atletismo ya puede hacer 40, 100 vueltas a la pista de atletismo, 200 vueltas. 기능이 형성이 되는 you'll have so much capability. Entonces va a tener una capacidad para emprender cosas mucho mayores. Entonces cuando una persona obtiene la fe, 100 veces, 200 veces, 300 veces puede aumentar la dificultad de lo que enfrenta. The muscles of faith begin to grow. Entonces así como los músculos del corazón empiezan a crecer, los músculos de la fe, 어려움이 왔을 때 피하는 많이 가.
Entonces, ¿por qué la gente tiene una mentalidad de evitar, eludir esas dificultades? Es porque en la raíz, en el centro de su corazón piensan, Dios no me va a ayudar. So let's think about it just a little bit. Pensemos un poquito más acerca de este tema. So there's all these pictures on the wall. Ustedes pueden ver esas fotos que están pegadas en la pared. 제가 이제 사진 교도소에 교육했던 사진. Oh, these are the pictures of the education trainings that I Esas son las fotos de los programas de educación que hemos mantenido en las cárceles. What did pastor teach me? Al inicio, ¿qué fue lo que me enseñó el pastor? 여러분 신앙을 할 때 가장 중요한 게 뭐냐면 He said, everyone, when you live spiritual life, the most important thing is Cuando vivan la vida espiritual, lo más importante 올라오는 절망적인 생각과 싸움을 해야 합니다. you must fight with the thoughts of despair that rise es within you. necesario combatir contra los pensamientos de desesperanza que se levantan dentro de nosotros. Many words we hear from the church. Hay muchísimas palabras que escuchamos de parte de la iglesia. When difficulty comes and we're about to face that difficulty, Cada vez que nos viene una dificultad y tenemos que enfrentar una dificultad que nos dice Satanás, es imposible, no, es difícil, es muy duro, it's a burden. es una carga muy pesada. And Satan puts those thoughts in. Entonces Satanás mete esos pensamientos en nuestro corazón. When those thoughts enter, Y si esos pensamientos quieren entrar, hay que pelear contra ellos. that you heard before, Hay palabras que hemos escuchado anteriormente en la iglesia. No, Dios va a trabajar. oh, God will help. No, Dios va a ayudarme. God will work. Dios va a trabajar. And so when you begin to collide, Entonces cuando uno empieza a enfrentar, no matter how much difficulty you face, no importa cuánta dificultad atravesemos, 하나님이 공급해 주시면 God will provide you the wisdom to overcome it. Dios nos va a dar la sabiduría para sobreponernos y triunfar sobre esto. A couple of times, Si experimentamos este proceso varias veces, muscles of los músculos de la fe se van a desarrollar. impossible work you face. Entonces, aunque usted enfrente un trabajo que parezca ser imposible, usted tiene una mentalidad que piensa esto es posible. The counterattack that I learned. Ese es el contraataque que aprendí de parte de la iglesia. Sí, yo también me dedico en las cárceles a personas que están ya encarcelados. You know, for me, I came out of prison. Yo salí de la prisión, 교도소를 제가 찾아봤어요. So I went to the prisons in Korea. entonces yo fui a las cárceles de Corea del Sur 제가 출산 15년이 지났는데 So after 15 years of my release, y después de 15 años de ser liberado, 내가 마인드 교육을 좀 하고 싶어요. and I said I wanted to talk about the success that I had prior after my release. y dije, quiero hablar acerca del éxito que Dios me permitió después de salir en libertad. Y la mayoría de los jefes de las cárceles me dijeron que no. 안 됩니다. 그렇게 얘기했어요. So when I went to the prisons, they all said no, I cannot Entonces, do cuando visité a las diferentes cárceles me dijeron, no, usted no puede hablar acerca de eso. Entonces regresé a mi casa. that. But what did pastor say? Pero ¿qué me dijo el pastor? 안 된다는 생각이 올라왔을 때 When you have the thought that it's not going to work, Cuando usted tiene un pensamiento de que algo no va a funcionar, pelee contra ese pensamiento, ¿cierto? 반대말이 뭐예요? so what is the opposite of it's not working? Entonces, ¿qué es lo opuesto a decir que no va a funcionar? Yes, it is working. Así va a funcionar. 됩니다. It works. Funciona. 마음에서 된다는 생각이 또 올라오니까 And I had the heart that, oh, it does work. Entonces tenía el pensamiento, va a funcionar. Again to visit the prison. Volví a visitar esas cárceles una vez más. Me volvieron a decir no. 그때 교도 두 번째 갔다 오면서 So after my second time, Después de la segunda vez, 한국에는 52개 교도소가 있습니다. in Korea there are 52 prisons. en Corea hay 52 cárceles. So I sat down and I called all of them Me senté y empecé a llamar a cada una. 52 times. Entonces llamé 52 veces. Said no. Todos me dijeron nuevamente no. Called again. Volví a llamar. So I did 120 times. Entonces lo hice 120 veces. Again. Lo volví a hacer nuevamente. 60번 한 거죠. And it was, 360 times. Entonces ya eran 360 veces. So when I called about 360 times, Después de llamar unas 360 veces, prison una cárcel said yes, come and me dijo, sí, venga a dar una conferencia. I went to that prison and I did a lecture. Entonces fui a esa cárcel y di entonces una charla que duró 5 horas. Cómo ingresé a la cárcel And how I was able to adjust back into society. y cómo pude reinsertarme en la sociedad después de salir de la cárcel. Prison officers, they heard from the back. Y los dirigentes de la cárcel me escucharon, me dijeron, muy buena, Please come back again. vuelva por favor otra vez, muy buena su conferencia. 처음으로 제가 교도소 강의를 했어요. And that was my first lecture I gave
Y esa fue la primera conferencia que le di a los privados de libertad. met them again. Luego volví a encontrarme con ellos. It was the Anyang prison, Era la cárcel de Anyang. and I became professional. I became their prison lecturer, Y me volví en el conferencista en la cárcel. and they actually made my profile and they shared it with all the prisons. Y después hicieron un perfil acerca de mí. Lo compartieron con las 52 cárceles a nivel nacional. Back from about 5 prisons, Y entonces 5 cárceles más me llamaron. called me back. Y cuando me llamaron de vuelta, Pastor Oxupark said, el pastor Oxupark dijo, you know, this year you have to do that education for all the prisons in Korea. este año tienes que cubrir y hacer el programa de educación para las cárceles en todo el país. So is that a lie? ¿Eso era una mentira o era cierto? 절대 여러분이 신앙 앞으로 할 때는 When you live your spiritual life, Entonces cuando vivimos la vida espiritual, there is the most important point in your hay algo que es el punto más importante. when the servant of God speaks, Cuando el siervo de Dios habla la palabra de Dios, not take that as a joke. no lo tome en broma. The servant of God is not just saying that, El siervo de Dios no está solamente hablando por hablar, he's saying the things that God showed him. es porque está hablando lo que Dios le mostró que pueda a que va a suceder. When you accept that as the truth, Cuando usted acepta eso como la verdad, then it will be revealed exactly as it entonces se va a manifestar tal cual. as a joke. Pero si usted lo toma en broma, It will never appear. no va a materializarse. 제가 어느 날 집에 So one 있는데 day I was home Un día estaba en casa 법무부에서 연락이 and I got a phone call from the Department of Justice. y recibí una llamada del Ministerio de Justicia. And the Department of Justice gave me a phone call. Y el Ministerio de Justicia me llamó. There is a workshop for all prisoners. Hay un taller para todos los privados de libertad. They said, I want you to attend that workshop. Queremos que usted asista a ese taller. And they gave me a time for a 40-minute lecture. Y me dieron 40 minutos de tiempo para hacer una conferencia en ese taller. Después, All the prison wardens came to me. todos los guardas vinieron. Venga a mi cárcel, por favor. Venga a esa misma conferencia a mi cárcel. And then 30 prisons opened up the way. Y entonces después 30 cárceles me abrieron las puertas para dar la conferencia. But there was one prison that continued to reject me. Pero había una cárcel que continuamente me rechazaba. Really big prison in the countryside. Era una cárcel muy grande que estaba en una zona rural. Visited them 5 times and they rejected Fui 5 veces a visitarles y las 5 veces me rechazaron. Entonces fui una 6ª vez. me. And I often talked with them. Y quería hablar con ellos. Oh, Chief, let me see you for a little Por favor, déjeme ver a su jefe. I'm in the waiting room in the prison. Estaba esperando Just meet for a few minutes. y nos encontramos por unos pocos minutos. ¿Por qué vino aquí? Not to come. Le dije que no viniera aquí. You did tell me to come. No, usted me dijo que viniera. Meet me a little bit. Entonces Came out. 교도관 선생님 I said, prison officer le dije, oficial, told me to come. That's why I'm here. usted me dijo que regresara, entonces volví. Did I tell you to come? Entonces él me dijo, ¿cuándo me dijo que viniera? Yo le dije, usted me dijo que volviera. Sure, I told you not to come. Entonces yo le dije que no viniera. And I said, even now you're telling me to be here. Entonces aún ahora usted me dice que venga aquí. Why am I saying that you're here? 교도관 선생님 그랬어요. And then the prison officer said, Y el oficial de la cárcel dijo, 뭔지 아십니까? and so I asked him, do you know what the opposite of no is? ¿usted sabe que lo opuesto de no es sí? So you're telling me to be here. Entonces usted me está diciendo que venga aquí. 그래가지고 And so Entonces 선생님하고 the prison officer, el oficial de la cárcel, 선생님 저한테 안 된다고 했을 때 when he said that no, I cannot do it, cuando me dijo, no, no puedo hacerlo, 뭐예요? the counterattack of no, it cannot work is el contraataque de no, no puede venir es sí, va a funcionar. 저는 한 번도 저는 그렇게 삶을 살아본 적이 없어요. I never once lived my life with that kind of a 뭐안 mindset. 된다 하면 Entonces no viví esa vida con esa mentalidad. Si alguien me decía algo no va a funcionar, Oh, I guess it's not going to work then. entonces yo pensaba, sí, no va a funcionar. Never once did I counterattack. Nunca contraatacaba yo. So the opposite of no, it's not going to work Entonces, is lo opuesto de no, no va a funcionar es sí, va a funcionar. Cuando el oficial de la cárcel me dijo no, hear it as no. yo no lo podía escuchar como no. ¿Por qué? Because pastor said it will work. Porque el pastor me dijo que va a funcionar. 얘기를 목사 아니 오라고 했습니다. So I said, no, you in fact did tell me to be Entonces usted me dijo que más bien viniera aquí. to come. ¿Cuándo le dije que viniera aquí? Todavía ahora usted me está diciendo que esté aquí. No, yo le dije más bien que no viniera. Prison officer, Y le dije, oficial, what is the opposite of no, it's not going to
¿Qué es lo opuesto de no va a funcionar? will work. Sí va a funcionar. So please, 나 그 소리 들어가 많이 Entonces, por favor no diga eso, no piense así. because I had that kind of a mindset. Yo pensaba así por tener ese tipo de mentalidad. Even if it's not going to work, say it's going to work. Entonces, aunque no vaya a funcionar, diga que va a funcionar. Y entonces el oficial de la cárcel se sonrió y me dijo, entre. And I was able to meet the chief there. Y entonces pude encontrarme con el jefe de esa cárcel. Cuando me encontré con el jefe de esa cárcel, So happy to see me. estaba tan feliz de verme. 그분이 안 그래도 내가 강사님을 조사하겠습니다. And then he's like, actually, in fact, I did some research on you. Y entonces dijo, más bien, ya yo había conocido un poco acerca de usted. 교육을 맡기기로 했습니다. And we did decide to leave our education for the prisoners Y into this queríamos international poner education. la educación de los privados de libertad de nuestra cárcel en las manos de su organización. Y así fue como empezamos en esa cárcel. That in the Korean prison, Empezamos en las cárceles de Corea and also while I was working there, y mientras estaba trabajando ahí, actually, I never went to the army before nunca había ido yo a las Fuerzas Armadas. ¿Saben por qué? because I don't have a finger, Porque no tengo, me falta un dedo. so I cannot push the trigger. Entonces no puedo jalar el gatillo. So in Korea, if you don't have a finger, you Entonces, cannot go. en Corea, si a usted le falta un dedo, no puede ir a las Fuerzas Armadas. 군부대 마인드가 So, but I wanted to go and do mind education for the soldiers. Pero yo quería hacer el entrenamiento, la mentalidad para los soldados. So before me, there were two soldiers and they had guns with them. Entonces me di cuenta que había dos tipos de soldados que manejaban armas. Me dijeron, ¿cómo vino usted aquí? The chief, Vengo aquí a encontrarme con su jefe. and then they said, "Give me your personal ID number." Deme su número de identificación, por favor. Give them that. Y les di mi número de identificación. And then they called the person, Y entonces llamaron a ese encargado. and then he said, Y entonces "Who is this?" dijeron, ¿quién es este? Oh, no, this man here is a lecturer called Kim Gi-sung. Este hombre es un conferencista que se llama Kim I don't Ki-sung. have any appointments with him. No, yo no tengo ninguna cita con él. I said, "So, okay, I'm sorry." Ah, es así, entonces lo siento. And they said, "Oh, teacher, Entonces le dijeron, did you not make an appointment?" ¿no hizo una cita? No, I didn't make an appointment. No hice ninguna cita con el Señor. That's not how it's gonna work. 군부대는 Entonces aquí no funciona así. 위해서 And so, because Entonces 나와야 군부대를 you 들어갈 수 have to be on the list for you to meet. usted tiene que estar en una lista para poder tener una 그래서 제가 신분증을 reunión. 딱 뒤돌아섰습니다. So I took my ID back and I turned around. Entonces tomé mi identificación, me di la vuelta 발자국, 두 발자국, 세 발자국 갔는데 And I took my ID back and I walked one step, two steps, three steps. entonces caminé 3 pasos And do you know what happened in my heart? y ¿saben qué pasó en mi corazón? 반격하라 했어요. No, pastor said to count. No, el pastor me dijo que contraatacara. 내 말은 돼. So the opposite of no, it's not. Entonces el opuesto de no va a suceder es sí, va a suceder, va a funcionar. 역사하시면 돼야 안 돼요. You know, if God works, will it not Si work? Dios trabaja, entonces va a funcionar. 여러분 하나님 역사 분명히 되는데 여러분 안 된다는 소리가 너무 크면 It will work, but then if in your mind the fact that it's not going to work, Si pensamos 여러분 그 소리를 que no va a funcionar, then those words more. si uno confía más en sus pensamientos de que no va a funcionar, And so in my heart, I heard that it's not going to work. entonces yo en mi corazón escuché al principio, no va a funcionar, pero el pastor me había dicho, va a funcionar. Entonces me volví otra vez. 기자님 거기 내가 직접 통화할 수 있어요. 전화 한번 해주세요. Oh, I said, please let me talk to him over the Por favor, déjeme hablar con él por teléfono. Dijeron, no le vamos a permitir. phone twice. Me dijeron que no 2 veces. 직접 내가 통화할게요. 그랬어요. I said, oh, let me talk to him over the phone. Por favor, déjeme hablar con él por teléfono. And I don't have his phone number, No tengo su número de teléfono. cell phone, Entonces saqué mi teléfono celular, 114. marqué el 114. Entonces timbró. And I said, guide me to the information. Entonces, por favor, eso fue el número de información, Guide me to the information center. la guía, digamos, telefónica por teléfono. And then I said, oh, hand me over to this person that I want to talk Por favor, comuníqueme con esta persona. Y timbró. to. And I said, oh, can you hand me over to this person? Entonces, comuníqueme con esa persona. 인사 가장 바꿔달라. Y así funcionó. Talk to the chief. Quiero hablar con el jefe. And it did go all the way to his office. Y entonces la llamada le llegó al jefe. Y hablé con él. 사고 예방 Sí, oficial. I am a professional mind education. Soy un experto en dar conferencias. I'm here to help the soldiers. Estoy aquí para ayudar a los privados de libertad. This guy was so frustrated at me. Y estaba tan frustrado, tan molesto. You can't work in this Yo le dije, usted no puede trabajar de esta manera, usted no puede trabajar así aquí. you have to be certified to
usted tiene que tener una certificación para venir aquí. ¿Por qué trata de trabajar así? 죄송합니다. Y le dije, es así, lo siento. So if I come tomorrow, could you get me the Entonces, pass to enter? si entro, si vuelvo aquí mañana, usted me consigue cómo entrar. Y si vuelvo lunes, no. What about this day? Y tal otro día, no. 25일까지 갔어요. So I went all the way from the first day to the 25th day. Entonces, del primer día llegué hasta el día número 25 And he was like, oh, you're driving me crazy. y me dice, me está volviendo loco usted. 25일날 오세요. Okay, fine, then come on the 25th. Entonces, venga el 25. On the 25th, then you can make that pass for me to come in Entonces, usted el 25 me va a hacer ese pase que me permite entrar. inside on the 25th. Entonces, el día 25 me permitió entrar. I went into the base. Ingresé a la base. 대령들, 중령들 100명을 우리가 교육을 했어요. So in front of over 100 soldiers, I Y was entonces, able to frente a 100 soldados pude impartir la conferencia. 그 뭡니까? 장교 학교가 있어요. And so in Korea, there's a school, Entonces, en Corea hay una escuela 120군데가 있는데 and there's a certain type of school, and there's over 120 대학교에 of 있는 those. 모든 hay 그 장교 más de 100 tipos de escuelas de cierto tipo. In all universities, there's the army, the ROTC 현재 schools. 우리가 60군데 교육을 하고 있어요. And currently, we're doing education in over 60 of them. Estamos haciendo entrenamiento en 60 escuelas especiales. We're doing education in the prisons, Estamos haciendo educación en las cárceles también. and all the education in the prisons. Y toda la educación que impartimos en las This is cárceles, the way how it opened up. así fue como se abrió, como les conté. ¿Entienden? This is how it opened up. Así fue como se abrieron esas puertas. 신학교하고 We're doing a Minds education 아프리카의 in 모든 Kenya, 교육 Lo hemos hecho en Kenia, 그 얘기하면 끝이 없어요. lo hemos hecho en otros países de África. we're doing, there will be no end to it. Entonces no habría tiempo para contar todo lo que estamos haciendo. There was one way that this happened. Pero hubo una manera por lo cual esto fue posible. ¿Cuál fue el tema de hoy? El contraataque, ¿verdad? 하나님이 역사하는 때 You know, if God works, then it'll work. Entonces, si Dios trabaja, esto va a funcionar. It's not going to work Si hay un motivo por el cual no va a funcionar, es porque en su corazón, 역사 안에 그 마음이 있는 거예요. because in your heart you feel that God will not work. porque en su corazón usted siente que Dios no lo va a ayudar. Because of that faith, you're not. Por esa manera de pensar es que no funciona. Chapter 2. Hoy leímos el libro de San Marcos capítulo 2. 중풍병자가 있었어요. In Mark chapter 2, there was a En paralytic, San Marcos capítulo 2 había un hombre paralítico. and the paralytic had 4 friends. Paralítico tenía 4 amigos. 그러면 삶에 대해서 좀 내가 얘기를 하고 있는 거예요. So today I want to talk about the life after your salvation. Entonces hoy quiero hablar acerca de la vida espiritual después de recibir la salvación. After salvation. Cómo ustedes deben vivir su vida después de recibir la salvación. Si usted se fija en San Marcos capítulo 2, 과정을 자세하게 설명했어요. It talks about the details about this paralytic. habla en detalle acerca de este paralítico. You had this disease, Vamos a decir que usted tuviera este tipo de enfermedad. have a difficulty and impossibility, Vamos a decir que usted tiene algún tipo de discapacidad. so that difficulty be resolved. ¿Cómo podría resolver ese tipo de dificultad? Recorded precisely about that. Entonces de esto queda registrado aquí en forma precisa. I'm in difficulty. Entonces, por ejemplo, en su vida espiritual está atravesando una dificultad. Hay un problema que no puede resolver. Usted tiene preocupaciones. Ese tipo de persona, a través de la Biblia, That person did not precisely learn. es porque esa persona no aprendió en forma exacta. Learn precisely. Entonces hoy aprendamos en forma exacta, por favor. ¿Comprenden? Today, El día de hoy we have about 20 minutes left. me quedan solamente 20 minutos, 15 minutos. If you listen and learn for 15, this precisely for 15 minutes, Si ustedes me escuchan en forma exacta durante estos 15 minutos, you do in your life. entonces cualquier cosa que intenten en sus vidas va a funcionar. ¿Me comprenden? You know, the people who go to prison, Las personas que van a la cárcel, when a difficulty came to them, cuando una dificultad vino a sus vidas, run away. siguieron huyéndole y evadiendo. ¿Saben por qué? You know why they avoid? ¿Saben por qué eluden? Because they have the faith God will not work. Porque tienen una convicción de que Dios no les va a ayudar. That's why. No conocen el corazón de Dios, por eso piensan así. So the paralytic had 4 friends, El paralítico tenía 4 amigos. and the 4 of them had a discussion. Los 4 tuvieron una conversación. You know, our friend here, he's a paralytic. Nuestro amigo está paralizado. 사람이 살아야 되잖아. You know, he has to live his whole life, this pitiful life. Él tiene que vivir toda la vida de esta forma tan miserable y difícil. Ayudémosle. You know, I heard Jesus is in Capernaum, Yo escuché que Jesús está en Capernaum. and if he meets Jesus, he can surely be healed. Si él se encuentra con el Señor Jesucristo, seguramente se va a curar. How should we help our friend? Entonces, ¿cómo le podemos ayudar a nuestro amigo? How? We have to carry his bed for him. Entonces tenemos que llevar su cama. Walk on his own.
Él no puede caminar por sus propios medios. 양쪽에서 들고 So the 가고 four friends 나오는데 each grabbed a corner end. Entonces cada uno de los amigos tomó una esquina de la cama y llegaron a Capernaum. 가는 것도 You don't even carry the bed. Entonces aún llevar la camilla Taking it all the way to Capernaum is a burden. y llevarlo a Capernaum ya en sí mismo es una dificultad. There's 30 kilometers. Think about it. You're having to carry a bed. 2 kilómetros, 3 kilómetros es pesado, es difícil. 그것도 안 한 사람 있어. And there's people who wouldn't even do it up to that. Hay personas que no llegarían ni siquiera hasta ahí, pero ellos llegaron hasta ahí. 세상에 도착을 해니까 가고 나면 수없이 많은 And you 사람이 arrive in Capernaum, there's so many people. Y al llegar a Capernaum había tantas personas ahí, Jesus is there. porque Jesús estaba ahí. Everyone's all lined up to be healed. Todos están en fila para poder recibir sanidad. You know, squeeze in, there's no space. ¿Cómo se puede usted ingresar a donde está Jesús? No hay espacio. It's there. Entonces los amigos estaban 너무 많이 와 있다. se sentían con desesperanza. Hay muchas personas. No va a funcionar. I guess we'll have to come next time. Vamos a tener que venir la próxima vez. And so if they take the bed and go back, Entonces si ellos toman la camilla y se regresan, can he be healed? ¿podría curarse su amigo? No, He can't be healed. no se podría curar en ese caso. So the four of them prayed. Entonces, antes, What we do? ¿qué debemos hacer? We do. 저렇게 많은 사람들이 와 There's so many people there. Hay tantas personas ahí. 있는 할아버지 앞에 사정 한번 해봐. Oh, you know, let's just go to the grandpa who's all the way at the front and beg him. Entonces vamos a donde el abuelo que está en la parte al frente de la fila y le digamos, Señor, déjenos pasar de primero, por favor. He's a paralytic. Abuelo, mi amigo es un paralítico, déjenos pasar, por favor. Can you let us go first? Por favor, déjenos pasar de primero. The grandpa said no. Y el abuelo dijo, no, Here to have myself healed 이틀 기다린 거야. yo estoy aquí para recibir mi propia sanidad. Llegué hace 2 días. earlier than. Usted debió haber venido antes. Entonces el abuelo dijo que no. Luego le preguntaron a una señora detrás, señora, 우리 친구가 조금만 보내는 You know, my friend, he's paralytic. mi amigo es un paralítico. Could you help us so that we can get in there earlier? ¿Nos podría ayudar para poder ingresar temprano? Y ella que dice, sí, claro que sí. Would have been great if that was her response. Hubiera sido maravillosa si recibiera esa respuesta. Great, then they wouldn't have to go on the roof. Hubiera sido maravillosa esa respuesta. 이래 하면 친구 안 올라가지. You know, if that was the response, they don't need to go to the roof. Si esa hubiera sido la respuesta, entonces no deberían ir al techo. No. No, Yes, that's what was the response. esa era la respuesta correcta, no. 한없이 절망에 So these four friends are now in so much despair. Entonces estos 4 amigos estaban en la And they asked desesperanza the third lady, y le preguntaron a la tercera señora, my friend, señora, 도와주시면 안 되겠습니까? mi amigo, help him just one. por favor, ¿nos puede ayudar en una ocasión, por favor? No, 도저히 안 된대. And he says no. 아무도 도와줄 사람이 없는 거야. Nobody is willing to help. nadie quiere darles la ayuda. You know, people in this world are too 그래서 much. 실망을 해가지고 네 사람 친구가 침낭을 지고 돌아갔어. And so they took the bed and returned back. Entonces tomaron la camilla y iban a regresar. They think, ¿Qué pensarían? 그렇게 하나님 의지했는데 you know, we've relied on God so much. Ay, confiamos en Dios tanto We begged and asked for y help. también pedimos por ayuda, pero God even alive? 하나님 왜 ¿Dios está vivo? Why isn't God helping me? ¿Por qué Dios no me está ayudando? They would always be complainful to God. Hubieran tenido quejas en contra de Dios And then they would have distrust. y hubieran tenido desconfianza Would go against God. y entonces hubieran ido como enemigos de Dios Nobody helped those four friends. porque nadie estaba ayudando a sus 4 amigos. Your life is the same, right? Cuando Dios trabaja en sus vidas es de la misma manera. Usted enfrenta dificultades y usted se frustra tanto Nobody's helping you. y nadie le está ayudando. Hay momentos así. Despair. Entonces usted entra en desesperación. Four friends, Pero los 4 amigos, because nobody was willing to help, como nadie quería ayudarles, gathered again. todos los amigos se reunieron nuevamente. Dijeron, amigos, Do. ¿qué hacemos? What can we do? ¿Qué podemos hacer? We need him to be healed. Necesitamos que esté sanado. 그러지 말고 Hey, let's not do that. No hagamos eso. Go through the roof. Vamos a ir por medio del techo. On top of the roof. Encima del techo, You have to just tear the roof and go. tenemos que romper el techo y poder ingresar. That even makes sense. Usted, eso no tiene sentido. Think the owner's gonna stay still? El dueño no se va a quedar quedito. Vamos arriba. Get a ladder. Tomemos una escalera. Place the ladder down. Entonces pusieron una escalera Bed. y tomaron la cama The paralytic and carried him all the way up to the roof. y entonces lo subieron al techo And then the owner of the house saw that. y el dueño de la casa vio He's going crazy. y entonces estaban volviendo loco. Little rascal. ¿Qué están haciendo? What are you doing up there? ¿Qué están haciendo allá arriba? Up on my roof. ¿Por qué están encima de mi techo? 너무 힘든 거야. And then the four friends are having such
Pero entonces los 4 amigos estarían pasando tanta dificultad, tenemos que pasar por toda esta dificultad. Vamos a dejar esto, abandonar, vámonos para la casa. 나을 수 있어요, 없어요? Can the paralytic be healed? Entonces si hubiera curado el paralítico, no. 내 사람 식구가 So the friends, Entonces los amigos they said, lady, le dicen, señora, just wait a little bit. espere un poco por favor. My friend here, Mi amigo, 자격증이 있습니다. you know, he is a professional construction 그냥 뜯어내리면 eh, worker. él es un profesional en el trabajo de la construcción. But we'll fix it brand new all over. Entonces vamos a dañarle esto, pero después vamos a repararle todo. Little punks, 빨리 안 내려와. No, bajen de ahí. 안 놓고 친구들이 막 지금 계약장 but 뜯어내리는 they're 거예요. still tearing down the roof. Pero siguen rompiendo el techo. And the lady gets so upset. Y entonces la mujer se hubiera molestado tanto. Entonces no hubiera funcionado. Entonces ella llama a la policía. Police come. La policía llega. You know, before the police come, Llega la policía and then she points at them tearing down her roof. y entonces ella le muestra, mire, están rompiendo el techo de mi casa. Their punishment is what their crime is. ¿Saben cuál es su castigo? Es la propiedad privada. 오케이. 자, 한국말로 So in Korean, 뭐 이렇게 복잡한 게 깁니까? it doesn't have to be so complicated. No tiene que ser tan complicado. 파서 It's called 무단 주거 침입. also like trespassing. Sí. 한국말 한국 그래 절대 안 Yes, 되지. you cannot. 그래서 김물 Sí, no se puede violar la propiedad privada. 주거 침입 Invasión de propiedad privada. 한국말 Violación de la propiedad privada. So you have Let's go on. in Korea. Let's go on. 한 2, 3년을 살아야 되는 So 거예요. you have to be Entonces, to go to prison for about 3-4 years. tiene que ir a la cárcel durante 3 o 4 años. And so the police arrives and he sees people tearing down the Entonces la policía ve que él está rompiendo el techo. without his gun. Entonces la policía saca a la policía, baje. I'm gonna shoot if you don't. Voy a disparar si no baja. 네 사람 친구 어떻겠어요? And how do you think the 4 friends up on the roof felt? Entonces, ¿cómo se sentirían estos 4 amigos en el techo? Qué difícil. 이제 총 맞은 Do we really have to go through this? Tenemos que atravesar esta dificultad. 가자 그냥 Let's just go home. Regresemos a casa. So they went home. In the middle of tearing down the roof. Entonces, ¿qué pasa si se regresan? Let it be healed. ¿Se hubiera curado el paralítico si ellos regresan a su casa? 네 사람 친구 No. So the 4 friends, Entonces, ¿qué hacen los 4 amigos? 친구 뜯어내리고 they continue to tear down the roof. Siguen rompiendo el techo And then they lowered the bed. y entonces ingresan la camilla. Jesus said when he saw that, ¿Y qué es lo que dice Jesús cuando él vio eso? Jesus says, Jesús dijo, 너무 기뻐하시네. he's so happy. estaba tan contento Jesús. 5절에 예수께서 저희 믿음을 보시고 죽은 병자에게 이르시되 When Jesus saw their faith, he said, Cuando Jesús vio la fe de ellos, les dijo, 소자야 내 죄 사함을 받았니 Son, your sins are forgiven you. hijo, tus pecados te son perdonados. 가지고 집으로 가라. And he says, take up your bed and go to your house. Y le dijo entonces, 너무너무 기뻐하시네. levántate So pleased. y vete a tu casa. Jesús estaba tan contento. Jesus so pleased that they broke through the roof and lowered the bed. Jesús estaba tan contento que ellos rompieran el techo y que llevaran al paralítico delante de él. Y el paralítico se sanó. Como muchas personas están viviendo su vida espiritual. Because you discover the words doesn't mean that the works are going to happen. Solo porque ve las palabras quiere decir que las obras se van a manifestar. No. 첫 번째 사람들은 침상 들고 왔는데 The first set of people, they carried the bed all the way over. Entonces, las personas, por ejemplo, llevan la cama, Saw that long line of people. pero cuando ven la fila larga de personas, entonces se regresan en ese punto. Ese es un tipo de persona. 분위기 너무 약한 사람. So those are people who have weak faith. Ese tipo de persona tiene una fe débil. 사장하다가 And then the second set of people, they're Hay otra categoría de personas que empiezan a pedirle a otros, por favor, déjeme pasar, pero nadie les ayuda. forget it. Entonces las personas dicen, olvídelo, no le voy a dar el lugar And that's why it's not going to work for them. y por eso no va a funcionar para ellos. But some people, they went all the way up to the Pero hay otro tipo de persona que entonces sube hasta el techo, lo rompe, but the police comes over aunque venga la policía, and the officers come. aunque vengan los oficiales de policía Their guns at them, come y aunque los apunten con una pistola, baje si no le disparamos. so difficult. 그래 내려가면서 And then they just give up at that point.
en ese momento entonces se rinden. 그리고 부충병이 나을 수 있어요? Can they be healed of the paralytic? ¿Se podría sanar el paralítico si renuncia en ese punto? No. The four friends, Pero los 4 amigos 장애물이 넘었어요. they went through so many obstacles. pasaron por tantos obstáculos, Then they broke through the roof. and went- rompieron el techo. 그래서 미국까지 왔습니다. You know, currently I came all the way from South Korea to the 비행기 타고 U.S. 왔는데 Vine desde Corea del Sur hacia Estados Unidos en avión. 운전하는 게 아니고요. The pilot is not the important part of the plane, El piloto no es lo más importante, but the computer navigation is important. pero el sistema de navegación del avión lo es. 그래서 존 F 케네디 공항까지 오는 And that's how the plane is able to be operated from Korea all the way to Y Japan. así es como el avión pudo ser manipulado desde Corea hasta los Estados Unidos. They set up. Ellos programan la computadora del sistema de navegación desde Corea hasta Nueva York. So this plane surely must land in New York. Entonces este avión seguramente va a aterrizar en Nueva York. ¿Se va a ir a Rusia? No. If it wants to go to Russia, Si quiere ir a Rusia, you take out the current program entonces hay que sacarle la programación del sistema de navegación or a program that leads you from Korea to Russia. y tiene que reiniciarlo Put in that navigation. para que tenga entonces otra ruta. 설정이 되는데 But the program is New York to Korea. Pero si el programa está configurado para que sea de Nueva York a Corea del Sur, no va a terminar en Rusia. So the works of faith, En la palabra de la fe, 친구들의 마음속에 뭐가 하나 정확히 세팅이 돼 있냐면은 what was set in the hearts of these four que friends, estaba firme en el corazón de esos 4 amigos. 결심의지가 강해서 그런 게 아니고 it's not because they had such strong determination No es and porque willpower. tuvieron una determinación, una fuerza de voluntad tan grandes, They had a program in the core of their heart. sino que tenían las palabras programadas dentro de su corazón. You know, my friend will meet Jesus and will be surely healed, Mi amigo se va a curar cuando se encuentre con Jesús, se va a curar. and God will surely work. Dios va a trabajar con certeza. Ellos tenían ese programa, esa mentalidad. This program led them to overcome all the Y esa mentalidad les permitió superar todos los obstáculos que enfrentaron. There's a program that prevents you from overcoming these obstacles. Hay cierto tipo de programación que nos impide superar estos obstáculos. Pensamientos como Dios no va a trabajar, Dios no va a ayudarme. Program in your heart Cuando usted se programa en su mentalidad de esa forma, entonces usted no puede superar esos obstáculos. Hay muchísimos obstáculos, people don't help you, pero si la persona no lo ayuda, entonces usted piensa, no me va a funcionar y se regresa. yelling at you, 아 힘들어 안 되겠다고 oh, it's too much, I'm going to go back. Es demasiado, me voy a regresar. 하나님이 역사 안 해. In your heart, you think God will 마음의 not work. 중심에 이 프로그램 Y en el corazón se piensa, no va a funcionar. Esa programación de mentalidad es problema. Entonces hay 2 formas de programar la mentalidad. God will work. Una es, Dios va a trabajar. God will not work. La otra es, Dios no va a trabajar. 한 개의 프로그램에 깔려져 있어요. So right now in your heart, you have either one or the other. En su corazón, ¿cuál está predominando? 그래도 안 되는 것은 왜 안 되냐면 So when things don't work out for you, Cuando las cosas no funcionan como usted piensa, because you have this program that God will not work, set porque usted tiene una mentalidad de pensar que Dios no le va a ayudar. do something and a difficulty comes along the way, you Cuando hacemos algo y viene una dificultad a nuestra vida, have heart that God will not work. entonces paramos porque pensamos, Dios no me va a ayudar. So the fact that I was able to go and do this educational Entonces, el poder hacer esta educación en las cárceles, en más de 30 cárceles, program in my heart, es por la programación que Dios me permite en mi corazón. El pastor Oxupac me enseñó para programar mi corazón de esta manera. Dios va a trabajar. problem in spiritual life is El problema en la vida espiritual entonces when the heart that it's not going to work arises. es cuando se levanta el corazón de que esto no va a funcionar, entonces hay que contraatacar. Va a trabajar. God will work. Dios va a trabajar. If you have this program in your heart, Si usted tiene esta programación dentro de su corazón, problem you face, you can solve it all. no importa cuán grande sea el problema que usted enfrente, Dios lo va a solucionar. To do this ministry, Esto fue lo que nos permitió hacer este servicio. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a orar. Father God, we thank you. Padre Celestial, te damos gracias. Given us faith, and we're so grateful. Nos diste la fe y por eso estamos tan agradecidos. We're so thankful for the church that you have given Estamos muy agradecidos con la iglesia que usted nos permitió, us in our hearts. que todos los días de nuestras vidas, So many words. aunque escuchamos tantísimas palabras, Let us not hear the words that God will not work. no permita que escuchemos las palabras que nos dicen que Dios no va a trabajar. Dios ciertamente va a trabajar. We ask that you lead us to do this work of the gospel. Por favor, condúcenos para hacer esta obra del Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.